Muy buenas noches. El próximo miércoles se cumplirán 40 años del crimen de los Galindos, un quíntuple asesinato nunca resuelto que cegó la vida de 5 personas en una finca situada a pocos kilómetros de la localidad sevillana de Paradas. No hubo juicio ni tampoco imputados, pero no fue un crimen perfecto, sino un acto salvaje y sangriento que quedó impune por varios factores que enseguida analizaremos. En el siguiente reportaje reconstruimos los hechos a través de documentos hasta ahora inéditos y sobre todo gracias al testimonio de las personas que vivieron de cerca un suceso que 4 décadas después aún conmociona a los paradeños. No todos los pueblos andaluces pueden presumir de tener una obra del Greco. La localidad sevillana de Paradas sí puede. Es un retrato de María Magdalena que se custodia en una pequeña sala aledaña al altar de la imponente iglesia en la que se rinde culto a San Eutropio, patrón de la localidad. A cualquier paradeño le gustaría que su pueblo solo hubiera sido célebre por este lienzo, pero eso no es posible. Aunque ya han pasado 40 años, el crimen de los Galindos es una sombra perseverante que aún recorre calles y plazas y que se cuela sin permiso en las conversaciones. Forma parte de la memoria colectiva. Una memoria con recuerdos concretos. Los de Pepe Zapico, por ejemplo, uno de los primeros en llegar a la escena del crimen, acompañado del médico local Alejandro Ercenegui, que llevó consigo a su hijo, Ildefonso, entonces un joven estudiante de medicina cuya perspicacia fue trascendental. O Fabián González, que a punto estuvo de convertirse en la 6ª víctima de la matanza. O Manuel Toro, el abogado que durante 19 años impidió que el caso languideciera y que logró devolver el honor a una familia vilipendiada. O Joaquín Torres, que se convirtió en juez de paz de Paradas justo cuando el caso cobró un nuevo impulso y la solución se rozaba con los dedos. Y por supuesto Luis Frontela, el forense que demostró que todos los que murieron en el cortijo, José González, Manuel Zapata, Ramón Parrilla, Juana Martín y Asunción Peralta, fueron víctimas de un crimen incomprensible y horrendo cuya verdad última sigue siendo un misterio. Lo raro no fue que ese día el sol golpeara la tierra como un martillo de lava. Lo realmente extraño de aquel 22 de julio de 1975 es que a las 4 de la tarde una columna de humo se elevara al cielo desde el cortijo, tan alta y tan densa que muy pronto fue visible desde una loma cercana. Antonio Fenet y una cuadrilla de trabajadores regresaban del olivar cuando vieron la humareda. Al llegar a la finca, una enorme pila de pacas de paja era pasto de las llamas en el almiar. Hasta que uno empezó a ver por allí goteos de sangre, la puerta de la casa del capataz cerrada, con el candado por fuera, las llaves no se encontraban, y entonces ya fue la parada a dar cuenta el Fenet de que ahí pasaba algo raro. 2 guardias civiles a bordo de una misma motocicleta fueron los primeros agentes de la autoridad en llegar al cortijo. El cabo Raúl Fernández forzó la casa de los guardeses y enseguida comprendió que no se enfrentaba a un simple accidente. Juana Martín, la esposa del capataz de la finca, había sido asesinada golpeándola salvajemente con una barra de hierro, una pieza de la empacadora conocida como Pajarito. Fue atacada a la entrada de su casa, arrastrada primero y luego llevada en volandas hasta el dormitorio, donde la remataron con un ensañamiento sobrecogedor. Esta mancha de sangre es oscilante. Una dirección derecha, izquierda, son los pasos. Este cadáver estaba siendo llevado por 2 personas. La noticia no llegó al juzgado de Marchena hasta las 8 de la tarde. La tardanza en reaccionar no fue la única circunstancia adversa. La plaza de juez estaba vacante y el sustituto de descanso. No había agente judicial ni tampoco forense. Pepe Zapico, entonces oficial del juzgado de Écija, estaba en Marchena de vacaciones y tomó la iniciativa. Localizó al médico local Alejandro Ercenegui cuando salía de misa, a su hijo Ildefonso, y los 3, junto a un abogado de avanzada edad que ejercía como juez de paz, pusieron rumbo al cortijo. Llegamos casi ya anochecido al cortijo de los Galindos y allí estaba un guardia que dijo que salvo su mejor criterio, señoría, esto está claro lo que ha pasado aquí. Zapata ha discutido con la mujer y la ha matado. Y después él se ha querido suicidar y se ha pegado un tiro con la escopeta. La escopeta en la mano. Y lo han llevado hasta la carretera donde acaba la sangre, lo han montado en un coche y lo han llevado a Sevilla.
A punto de anochecer, el desorden ya es patente en el caserío. Había mucha gente ya en el cortijo, sí. Pero más gente fueron llegando, conforme... Y allí nadie tomaba ninguna decisión de cerrar aquello, de acotar la zona. Yo hace lo mío, a tomar nota, bueno, la expresión ocular se va describiendo paso a paso lo que íbamos dando. Y don Alejandro igual, don Alejandro a lo suyo, reconocimiento del cadáver, y el hijo de don Alejandro por allí brujuleando. Y vi como algo ardía sobre lo demás, que era como una caña ardiendo. Hasta que viene y dice, Pepe, yo ahí encima de la paja, ahí tiene que estar ardiendo un cuerpo porque ahí sale un hueso. Se pusieron como unas compuertas para subir hasta arriba, porque estaba a la altura de una persona más o menos, un poquito más. La gente tratando de apagar la parte por donde estábamos durmiendo, y efectivamente allí se veía un bulto que después fueron dos. Y un bidón en medio, que después se vio que era el de la gasolina de allí del cortillo. Era el maquinista José González y su esposa Asunción Peralta, aunque sus identidades solo pudieron comprobarse al día siguiente porque los cuerpos estaban carbonizados y casi deshechos. La presencia en la finca de Asunción causó extrañeza porque no era una empleada del cortijo. En poco tiempo se comprobaría que su marido fue a buscarla esa tarde y que juntos regresaron en coche a la finca. Ya había tres cadáveres. Y el cuarto no tardaría en aparecer. Ya era noche cerrada cuando Pepe Zapico y Ildefonso Erzenegui decidieron recorrer el camino de acceso al cortijo iluminando con una pequeña linterna el reguero de sangre que concluía junto a la cuneta. Y donde acababa la huella de sangre, había a la izquierda un montón de pajas que se veía que estaban recién puestas. Vamos al padre, a don Alejandro, y dice, bueno, vamos a buscar lo que hay aquí, metió las manos en la paja y dice, aquí hay un cuerpo. Era Ramón Parrilla, tractorista de los Galindos, testigo indiscreto que tuvo la mala fortuna de toparse cara a cara con su asesino cuando regresó de repostar agua potable. Pobre testigo Parrilla, el pobre testigo indiscreto, sin él saberlo, y vio caras, lo dijo el marqués, vio caras que no pudo haber visto, y ya no podía seguir viviendo. Murió tiroteado. El primer disparo destrozó sus brazos porque intentó protegerse el pecho. Malherido y perseguido, buscó refugio en la casa del capataz sin saber que estaba cerrada. Huyó entonces por el camino, donde recibió un segundo disparo y ya en el suelo fue rematado. Y ya pues, avisamos al cabo Raúl, y el cabo Raúl ya dijo, eso ha cambiado todo. A buscar Zapata, que es el que falta. El miedo se extendió por la campiña con la velocidad de un eco. Un asesino múltiple que no podía ser otro que Zapata andaba suelto. En paradas cundió el pánico, se atrancaron puertas y ventanas y las calles quedaron desiertas. Solo rompía el silencio el ir y venir de los padres que salieron a buscar a los jóvenes que habían acudido esa noche a la cercana localidad de Aral, donde se celebraba la fiesta de la Magdalena. Mi padre llegó al pueblo vecino por mí en un taxi para traerme aquí, porque yo entonces iba en un Vespino, y no se atrevía a que yo pasara el camino solo hacia acá de noche, lo mismo que le pasó pues a todos los jóvenes que estábamos allí con las novias, y entonces ya me contó lo que ocurrió. Doña Mercedes Delgado, la auténtica dueña de la finca, llegó al cortijo sobre las 11 de la noche acompañada del administrador. Poco después apareció su marido, Gonzalo Fernández de Córdoba. A nadie le sorprendió que ambos llegaran por separado porque era conocido que el matrimonio no hacía vida en común. El marqués había asistido ese día a un funeral en Málaga. Curiosamente, no viajó en su Mercedes negro, sino en un viejo Renault 4. Se había dejado aquí el Mercedes porque necesitaba cambiar el aceite y no sé qué te fíjese. Pero, raro, ¿no? Pero, no sabemos más. Cuando los cuerpos ya habían sido llevados al cementerio de Paradas, sucede algo insólito. El marqués anuncia que pasará la noche en el caserío y acto seguido expulsa de la finca a todo el mundo, incluida la Guardia Civil. No es normal, pero él dice que él se queda allí, que no se preocupen, que si Zapata aparece, que él lo atenderá, que no pasa nada, que él confía en Manuel. La noticia del cuádruple asesinato no llegó a la audiencia de Sevilla hasta el día siguiente. Sin juez ni sustituto de juez en Marchena, se decide que el juzgado de Écija se haga cargo del caso. Zapico, que mecanografió de madrugada el primer informe que obra en el sumario y elaboró el croquis de la escena del crimen, regresó a la finca, y lo mismo hizo Ildefonso Erzenegui, esta vez con su cámara Voigtlander, con la que realizaría la mayoría de las fotos que se incluyeron en el expediente. Todo el mundo miraba al marqués,
y al administrador, es lo lógico. La tarea no resultó sencilla porque el cortijo ya se había convertido en el destino de una romería macabra. Decenas de vecinos se amolaban a su antojo por el caserío y algún periodista alteró el escenario para lograr imágenes con impacto. En apenas 24 horas, cualquier elemento de prueba estaba contaminado. Ya el primer día, estoy convencido, se había destrozado el caso para investigarlo. No hay que achacar eso a la curiosidad o morbosidad de la gente, sino a la negligencia de los investigadores que no establecieron una custodia policial desde el primer momento. Con Zapata desaparecido y 4 cadáveres en la morgue de Paradas, las primeras indagaciones se dirigieron hacia el administrador. Antonio Gutiérrez, exteniente del Ejército, reconoció haber estado en la finca por la mañana. Dijo que se cruzó con Fenet, que habló con Juana, pero que no vio al capataz y que a mediodía regresó a su domicilio. Que está demostrado por quién, porque lo ha dicho él. Es el único que podía decir algo, es el único que quedó vivo de los que estaban allí. Abordar el interrogatorio del marqués no resultó fácil. En 1975 la dictadura agonizaba irremisiblemente, pero el código social del régimen latifundista permanecía inalterable. Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, exteniente coronel del ejército de Franco y descendiente directo del gran capitán, consideraba intolerable que oficiales por debajo de su rango le hicieran preguntas inapropiadas. Tenían que interrogar firme y el marqués sentado. Y encima se quejaba porque decía que le hacían preguntas muy impertinentes. Algunas cosas sí fueron aclarándose. Quedó establecido, por ejemplo, que a las 12 del mediodía la cuadrilla de Antonio Fenet fue enviada al Olivar, 2 kilómetros al este del Cortijo, mientras que a Ramón Parrilla se le encargó que repostara agua potable en la llamada Fuente de las Hermanas, situada a unos 4 kilómetros al norte de la finca. Allí no había nada más que la gente que había cuando empezaron los muertos. Otros interrogantes de aquella tarde, sin embargo, han permanecido sin respuesta. Por ejemplo, el color exacto de un coche oscuro que fue visto saliendo del Cortijo rumbo a Sevilla. De la finca salió a las 3:30 de la tarde un coche a toda velocidad por la vereda, levantando polvo por todos lados, huyendo de... ¿Quién iba en ese coche? Que había cometido sin duda lo que fuere. El cadáver de Manuel Zapata fue hallado a las 11 de la mañana del 25 de julio, detrás del Cortijo, a espaldas de la sala de máquinas. El cuerpo se encontraba tendido bajo un árbol y cubierto de paja. Le golpearon brutalmente en la cabeza con la misma pieza de la empacadora que se utilizó para asesinar a Juana, y ya agonizante fue rematado clavándole una horca en el tórax. Por la postura y por las circunstancias de su muerte, el homicida era conocido. La autopsia determinó que el cuerpo de Zapata permaneció desde el principio en el lugar donde fue hallado, aunque resultaba extraño que nadie lo hubiera descubierto antes. El día anterior, el cabo comandante de puesto de la Guardia Civil había orinado allí y no vio a Zapata. En unos metros no vio a Zapata, fue puesto. El cadáver de Zapata fue el último en aparecer, pero muy posiblemente el capataz fue el primero en caer asesinado. Juana Martín, su esposa, fue la segunda, Ramón Parrilla después y finalmente Pepe González y su mujer Asunción Peralta. 5 víctimas que pudieron ser 6. Fabián González contará hoy algo que en los últimos 40 años solo conocían sus más allegados. Era prácticamente mediodía. Estaba en casa y llegó el tractorista de Los Galindos. Ahí llegó y dice, mira que el tractor tengo ahí la fuente, que me he intentado ir, no hay forma de que arranque. Bueno, le digo, pues voy a coger el mío y le pego un tironazo y lo intentamos arrancar. Le pegué otro tirón, tampoco arrancaba. Le digo, pues mira, te voy a acercar al cortijo, hombre, como está cerquita, y dimos otro intento a unos 200 metros de aquí, arrancó, y yo me volví y él siguió. Fabián es consciente de que si el tractor no hubiera arrancado, habría corrido la misma suerte que Ramón Parrilla. Cuando ya empezó los comentarios de que había muerto, por supuesto que me consideré el sexto. El 9 de agosto, y con una llamativa celeridad, la Guardia Civil elabora un primer informe en el que descarta la implicación del marqués y el administrador y señala a José González como autor único de los crímenes. Según esa teoría, González habría actuado por resentimiento y asesinó a su propia esposa por celos.
Luego, mientras la incineraba, murió accidentalmente o bien se suicidó lanzándose al fuego. Se podía creer, eso no se lo creía nada más que la Guardia Civil en aquel momento. Pero es curioso que después entra a trabajar la Policía Nacional y se tira unos meses tratando de averiguarlo y llegan a la misma conclusión. Yo recuerdo que mi padre, unos días antes, leyó que don Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, el marqués, visitaba al gobernador civil. Y dice mi padre, pues ya le van a dar carpetazo a esto. La implicación de Pepe González, aunque solo fuera a modo de conjetura, cayó como una bomba silenciosa en Paradas. Las familias de los fallecidos rompieron relaciones para siempre. Esa madre no pasaba por el cementerio, esa madre tenía la vergüenza encima de que se le había señalado su hijo, el autor de todo, vamos, hasta la muerte de su mujer. Habría que esperar hasta 1983 para que la exculpación de José González quedara plenamente confirmada. En enero de ese año y por mandato judicial se exhumaron los cadáveres y se encargó a Luis Frontela un análisis intensivo. El forense determinó que José González y su esposa fueron asesinados a golpes y que intentaron inculpar al maquinista colocándole cartuchos de escopeta en la cintura. Y no solo eso, los homicidas trataron de descuartizar ambos cuerpos antes de arrojarlos al fuego. Los cortes están efectuados de forma que sugieren sin ninguna duda que alguien sujetaba el miembro para que no sufriese muchas oscilaciones mientras otro cortaba. Dos personas sujetando el cadáver, dos personas trasladando el cadáver y dos personas que intervinieron en los asesinatos. Después de las exhumaciones, la familia los entierra en sendas cajas en un solo nicho. ¿Y qué cree que pone la lápida? Asesinados el día tal del tal. Ya ha cambiado todo. Solamente por eso yo me doy por satisfecho. Siquiera hemos logrado limpiar el nombre de Pepe. Yo no sé si fue bueno que el juez de instrucción lo comunicara a la familia. Había que comunicarlo, claro que sí, pero se podía haber dicho en unos términos que no hubieran cortado la investigación de la manera que lo cortaron. Porque uno de los grandes interrogantes del caso quedaba sin respuesta. ¿Por qué José González se marchó de la finca, recogió a su esposa Asunción y juntos, vestidos con ropa de domingo, regresaron al cortejo? Fue allí engañado, porque si él medio sospecha de que va, no vuelve. Entonces, ¿quién ha mandado para allá? Personal de autoridad con Pepe, ante Pepe, ¿no? Eso me autoriza a decir que era el marqués, que no estaba allí, era administrador o alguien así tal y cual. No, pero la teoría de que alguien de autoridad le ha mandado, vaya usted por su mujer, indiscutiblemente está. Y eso es un dato que te hace pensar que alguien le estaba dirigiendo los movimientos. Y alguien que actuaba como cómplice. La clave estuvo al alcance de la mano cuando en 1986 una vecina de la comarca reveló que su marido, guarda de una finca cercana a Los Galindos, le confesó en su lecho de muerte que la tarde del crimen se dio de bruces en un campo de girasoles con un joven, vestido de soldado, que contaba dinero ensangrentado y que repetía una y otra vez lo mismo. Para esto. Ese recluta vinculado a una familia dedicada a la rebusca fue identificado, localizado e interrogado en 1988. Ese muchacho se derrumbó casi ante el doctor Frontela y el comandante de información de la Guardia Civil en Sevilla, y después no, en el Jugón no se derrumbó. Un nuevo callejón sin salida. Frontela aún lamenta que se le excluyera de la reconstrucción definitiva, dejando a oscuras una pista tan importante. Esa persona podía haber aportado mucho para el esclarecimiento del crimen. Sin embargo, se apagaron esas luces. Esas luces se apagaron en varias etapas importantes de la investigación. Pero, ¿y el móvil? ¿Qué pudo provocar una matanza semejante? La teoría de que la finca fuera epicentro de una red dedicada al tráfico de hachís permanece en el imaginario colectivo desde que Alfonso Grosso fabulara sobre esta idea en su novela Los Invitados, publicada en 1978.
Una historia que más tarde, y para consternación del pueblo, fue llevada al cine. Con todo, la teoría de la marihuana, adobada con la presencia de un destacamento de legionarios en la finca, fue propagada por el propio marqués desde el primer momento. Hay que reconocer que el marqués era astuto. El marqués, desde el primer momento, todo lo que hacía era lanzar pistas falsas. El móvil pudo ser económico, pero nada tendría que ver con la grifa, sino con el trigo. Hubo un desfalco crónico de los productos agrarios que se recolectaban en el cortijo. A lo largo de los años van desapareciendo, yo diría que muchos cientos de miles de kilos de trigo, y se vendían a particulares clandestinos, evitando así declarar la producción real al SEMPA, el organismo que fijaba el precio oficial del cereal y obligaba a cada productor a almacenarlo en silos como este de Paradas, todos propiedad del Estado. Los Galindos, con 300 fanegas de cultivo, solo producía en los años anteriores al crimen la mitad del trigo que cualquier otra finca de la comarca. Con consentimiento o no del marqués, pero allí había un trapicheo. Un trapicheo que se acababa ya, porque la marquesa se separaba del marqués y ya la mujer de Zapata le había dicho a su marido que doña Mercedes quería que ellos siguieran allí como encargados del cortijo. En esa situación supongo que diría, bueno, aquí ya este año no hay trapicheo ni nunca más, ¿no? Y en un momento determinado, pues se empieza una gresca que acaba con la muerte de Manuel, y posteriormente de Juana, y posteriormente de todo el que fue llegando. Se separaron los marqueses, yo tengo que decirlo porque es una realidad, y la finca hizo así. Los años fueron pasando uno tras otro. Manuel Toro evitó en 3 ocasiones que el caso fuera cerrado y el crimen de los Galindos se convirtió en una crónica recurrente con cada aniversario. Pero solo eso. En 1995 cunde el desasosiego porque el delito prescribiría el 22 de julio sin remedio. Por mi cuenta intenté hacer algo a lo que pudiéramos agarrarnos para que el caso siguiera abierto y se pudiera seguir investigando. Pero encontré siempre... no encontré nada. Y sin embargo, poco antes de la prescripción del delito, sí existía una posibilidad cierta de dar con los culpables. Había algo muy importante. Fue usada una escopeta. En esa escopeta había una huella. Esa huella había que investigarla. O se enviaba a determinados laboratorios de Scotland Yard, o había que adquirir determinados elementos para poder revelarlo y descubrirlo. ¿Sabe qué pedíamos? 500.000 pesetas nada más. No lo logré. Dejado pasar el tiempo, prescribió el delito y se acabó el problema. Y eso fue todo. No hubo nunca ni juicio ni imputados, solo lápidas. Eso al fin y al cabo es un palo a la justicia, es un fracaso judicial. Un crimen impune, familias rotas, personas que no tenían que haber fallecido muertas, el criminal o los criminales libres. Ese es el drama de Parada. Un sumario de 1500 páginas, 2 novelas, varios libros y cientos de crónicas. El crimen de los Galindos ha generado ríos de tinta, pero la cuestión esencial, ¿quiénes y por qué?, se enfrenta todavía a una página en blanco. El diccionario de la Academia define Galindo como algo torcido y engarabitado, y eso es lo que este caso parece, un garabato que no conduce a ninguna parte. La paradoja es que cuanto más cerca creemos estar, más nos alejamos de la solución definitiva que aclare, de una vez y para siempre, el enigma de un crimen que aún vive agazapado entre el horror y la memoria. El sumario original del crimen de los Galindos ha desaparecido. Estuvo bien custodiado en el juzgado de Marchena hasta que el año pasado se remitió a Sevilla. En los archivos de la Consejería de Justicia no lo encuentran. Puede que solo esté extraviado. Ojalá. Si se ha perdido, desde luego habrá desaparecido un documento histórico
de una importancia indiscutible. Y ahora nos vamos a la playa. Este verano un 60% de los españoles podrá ir de vacaciones. Aunque son más de los que pudieron hacerlo el año pasado, sigue habiendo mucha gente que tiene que quedarse en casa y el único extraordinario que puede permitirse es pasar días sueltos en la playa. Durante la temporada estival, las agencias de viajes, asociaciones e incluso ayuntamientos andaluces organizan excursiones a la costa en un solo día. Es la forma más económica de disfrutar de la playa, salir de la rutina y huir del calor. Saludos, muy buenos días. El calor sigue siendo el protagonista en esta jornada. Se alcanzan temperaturas que han activado la alerta naranja en toda Andalucía. La ola de calor afecta especialmente a las localidades del interior donde se superan los 40 grados. Hace calor, hace calor. Buenas niñas, estamos ya todos, no esperamos a nadie ya, ¿no? Pues ya no podemos ir, Juan de Dios. ¡Ay, qué calor, niños! Toma de té, me vamos sandita en la playa, estupendamente. Desde que empezó la crisis, pues la gente viene a la playa más solamente un día que no tienen países de vacaciones. Entonces son 10 euros lo que cuesta venir a la playa y eso pues, está más dentro de su economía que irse una semana de vacaciones. Llevamos un par de añillos que no vamos a ningún sitio y entonces pues los miércoles me suelo apuntar o los martes también con otra muchacha y sí, pues esas son mis vacaciones hasta que empiece a trabajar. Vacaciones obligatorias porque no trabajo, entonces son obligatorias. Llevamos cada uno los niños, yo llevo dos y casi todas llevamos uno los niños. Yo tengo mis niños pero son grandes y ellos no quieren venir, yo vengo sola con ellas. ¿Y hay otras vacaciones? Pocas. Yo ninguna, ¿verdad? Yo hasta ratito que he hecho. Mario está trabajando y no podemos irnos. Y la cosa está regular. Pero hasta que nos apañamos con esto. Mi marido ahora porque hace catering de bodas de comuniones, yo estoy parada y no puede ser. Cogerte una semana y irte como que no. Cada 7 aquí, cada uno en su sitio, que yo no quiero irritaciones ni una. Esa está ocupada. Venís aquí. Nosotros somos un grupo de mujeres que nos conocemos. Hay algunas que desde siempre, desde que estábamos en el colegio de Parvulitos, otras han añadido después, pero llevamos ya muchos años juntas. Antes veníamos solas, luego ya nos hemos casado, hemos traído a nuestros niños, los niños ya son grandes, unos vienen con novia, otros traemos ya a las nietas, hay ya segunda y tercera generación. Yo trabajo en una cafetería y los miércoles tengo libre y entonces pensé a ir a la playa como y ganar un poco de dinero por hacer excursiones. Y la verdad que llevo ya 6 o 7 años y me va muy bien y he hecho un día bueno con mis amigos y con mis conocidos de allí de Cepa y encima pues se gana un dinerito. Los clientes ahora pues suelen ser en un 50% turistas de exterior y gente que viene de aquí, de la región. Generalmente de Córdoba, Sevilla, Granada, los pueblos colindantes de por aquí. Son autobuses que se organizan en los pueblos, pueden ser de, bueno, qué sé, pues viene gente de cofradías, comunidades. ¿Cómo habéis venido? ¿Acá habéis venido un grupo? Hemos venido un grupo de Centro de Participación de Mayores de allí de Espejo. Sí. Y entonces pues nos han traído hoy a... Y venimos a subvencionar, hay que decirlo todo. Más baratito que alquilarse un apartamento. Tenemos ya nuestro límite de económico, no apartamento, no. Mejor a la noche de la casa. ¿Qué estés con el aperitivo? Sí, ahora estamos con el aperitivo. Estamos muy delgaditos todos. Pero una patata nada más. Lo que trae uno es de todo. Y cada uno aporta lo que tiene. Aquí mi amigo pues tiene un huertecito, aporta tomate. Yo he tenido también un huertecito de patatas, he traído patatas fritas. Las pensiones del Espejo, haciendo una vida económica, como toda la vida la hemos hecho, nos da para esto. 5 euros me ha costado el viaje. Con 600 euros, ¿qué tal se pasa el mes? ¿Llega para todo? Hombre, si estando... Dando 1.200, si estamos la pareja, pues mira, más o menos se lleva a la casa de pagarlo todo. Pero con uno solo se ve más negro que tiznado. Yo solo tengo una, Yusa, con 590 euros y mi hijo parado. Cuando se paga luz, agua, teléfono, aunque sea lo mínimo,
más todos los impuestos que acarrea la casa, pues la verdad es que vivimos prácticamente, esa pensión es de miseria. Deseando que llegue el día 1. No sube la luz y el agua, no sube todo el impuesto, y llega menos dinero que tiene el ayuntamiento. Qué bien preparado venís, ¿no? Sí. Sí, pero el que lo monta no está aparcando y vamos a ver si esto... Mira, Carla, para un lado. ¿Cuántos venís? Pues venimos lo menos 10. ¿El libro de instrucciones? ¿No lo hemos dejado atrás? ¿De dónde venís? De Doña Mencía. Doña Mencía. De Córdoba. Sí. Hola, ¿de dónde sois? Córdoba. Nos venimos a la playa una vez al año. ¿Solo hoy el único día? Hoy el único día. Los demás estamos allí trabajando y eso. En el centro de día de salud mental. Somos enfermos mentales. Y hoy es vuestro día de, Hoy es nuestro día de vacaciones. Oh, qué bien. Aquí sí que se está bien, lo tenemos todo preparado. ¿Quién está enterrado? ¿Papá? Aquí venimos con la abuela, que ha venido hoy con sus 3 hijas. Estas son las 3 hijas y las respectivas parejas. Y los 2 nietos. Y aquí hemos traído el refresquito para que no se nos caliente mucho el cuerpo. ¿Qué trabajáis? ¿A qué os dedicáis? Soy mamolista y estamos ahí ahora, como la construcción está como está, pues vamos y venimos, estamos, no estamos, y hay que aprovechar lo que salga. Y ellos son camareros y todo eso, y cada uno a lo que ahora mismo se puede. Yo soy pintor de brocha gorda. Pintor de brocha gorda, de brocha gorda. Hoy podríamos estar rondando los 40 y tantos grados. La semana pasada una farmacia que tiene el termómetro en la puerta llegó a marcar 49. ¿Se le ha comprado lo de la música? ¿Los cascos cuánto? De la música. La calco 10 euros. Muy caro, ¿no? Mira, te doy un bocadillo de tortilla y una Coca-Cola. Y me da los cascos. No puedes comer ahora. Hay que hacer Ramadán. Bueno, pues te lo guardo cuando acabes Ramadán. Venimos a echar un día de playa como antes y toda la vida se ha estado, la nevera, los bocadillos y como toda la vida se ha comido en la playa. Nosotros para disfrutar, este es nuestro plan. Ponemos cada uno un plato de la casa y luego hacemos a lo mejor 5 euros por cabeza o lo que sea, ya nos compramos nuestra bebida. De todas maneras, lo que es la comida la tienes que comer lo mismo en casa que aquí. Que sí, que aquí, por ejemplo, pagar lo que es el autobús, pero bueno, que entonces si no hacemos esto también nos morimos de asco. Que los maridos aquí se han quedado con la comida hecha. no están trabajando. ¿Están trabajando? No, por desgracia no están. Nadie lleva ya 5 años y pico parado. Gracias a Dios, yo por ejemplo estoy trabajando. ¿En qué trabajas? Soy limpiadora de la Escuela Oficial de Llama. Normalmente trabajo en la aceituna, lo que es la agrícola, y me dedico a lo que es el tema de la pintura. Pero en este momento hay poco trabajo, la verdad. Yo de vacaciones, obligatoria, como que quien dice, porque hasta que no empiece campaña de mantecao, pues no hay otra cosa. Es esto lo que tenemos. Y el que pueda luego tirar campaña de aceituna, pues también se aprovecha la campaña de aceituna, el que la tenga, el que no, pues a desempleo y ya está. Este año se está notando que la gente hasta viene menos a la playa. Antes yo tenía gente que venían todos los miércoles. Un autobús se me llenaba de un miércoles a otro y traía hasta 3 autobuses. Y este año pues están viniendo un miércoles sí, un miércoles no, 2 sí, están sarteándose. No, la vacaciones no la tenía que recetar el médico obligatoriamente. Sí, por lo menos una semana al año. Porque es terapia y tenemos que desconectar de la rutina diaria de todos los días. ¿Acabamos 4 o 5 kilos? Eso bueno, pero esto es terapia también. ¿Pero es terapia? Venga, vamos a brindar por las vacaciones, aunque sea un día así charpicadito en el verano. Por muchos días como este. Eso, que venga mucho. Que se repita. Vamos. Para disfrutar, que ¡para arriba! ¡Abajo! ¡Al centro y para adentro! La playa, el destino preferido por los españoles para pasar sus vacaciones, aunque sean, como hemos visto,
días sueltos. Y a propósito de vacaciones, nosotros vamos a estar con ustedes todo el verano a la hora de siempre para ofrecerles algunos de los reportajes emitidos esta temporada. Así que nos vemos el próximo sábado. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.